Efectivamente, absolutamente desafortunadas las declaraciones de ayer del presidente de la República, pero sobre todo están llenas de falsedades y falsedades fundamentales, como por ejemplo el hecho que el presidente diga que no hay delito, y sí lo hay. Desde el momento en el que se inventa, se miente, que el Estado tiene una necesidad para contratar lo que en realidad el Estado no necesita, ¿no? En el caso del señor Richard Cisneros, por ejemplo, se lo contrató para la realización de actividades motivacionales, organización y ejecución de eventos, que son situaciones que en realidad no era, para lo cual no era necesario contratar a nadie, porque incluso dentro del mismo Ministerio de Cultura hay personal que tiene esa función. Mónica, ¿podemos detenernos ahí un minuto? Yo creo que esto es muy importante porque además nos permite guiar, para tratar de ir un poco más allá también, ¿no? Es decir, de lo que se trata no es de que de repente tú encuentras que hay una necesidad que tienes que cumplir y que empiezas a buscar gente porque no la tienes dentro del aparato del Estado para que te la realice, sino que el proceso es a la inversa. Tengo a alguien al que quiero darle chamba, busquemos cómo lo justificamos. Así es, y de esa manera se inventa que se necesita algo, ¿no? Pueden inventar que necesitan que alguien recite una poesía, y eso lo hacen con la finalidad de pagarle a alguien a quien necesitan contratar, y para eso elaboran incluso términos de referencia adecuados a la medida de esa persona a la que se quiere favorecer, en detrimento de otras necesidades que realmente se tienen. Es decir, se gasta dinero de todos los peruanos por gusto, inventando una necesidad que en realidad no la necesita nadie. Así es, que en realidad debería, si fuera necesaria, podría bien ser cumplida por el personal del ministerio, pero en este caso es claro que no había necesidad de elaborar una actividad motivacional a través de conferencias virtuales, cuando en plena pandemia necesitábamos ese dinero para comprar al menos mascarillas para la policía, por ejemplo, o para el propio personal del ministerio, que seguramente debía estar trabajando, pero en realidad el Ministerio de Cultura en tiempos de pandemia no sé qué actividad pudo realizar como para que se gaste en este tipo de actividades motivacionales para el personal, ¿no? Y una cosa, discúlpenme si me salgo un momento del tema de Richard Cisneros, el señor presidente está tratando de decir que es un caso aislado y no es verdad. Son muchos los casos que involucran a su entorno. Tiene que ver también con la contratación de sus familiares. Por ejemplo, en el caso de su cuñado Freddy Herrera Vegaso, que fue contratado por el programa subsectorial de irrigaciones, en la relación de contrataciones que se ha hecho del cuñado del presidente, hay una que solamente dice informe, y no se señala informe sobre qué, para qué necesidad se está cubriendo. Entonces, lamentablemente el presidente no solamente está mintiendo cuando dice que no hay delito, sí lo hay, cuando se inventa una necesidad y se paga con recursos del Estado algo que no se necesita, sino que además miente cuando dice que es un caso aislado. Hay una lluvia de contrataciones, ¿no? Es decir, no solamente el cuñado del presidente, sino gente vinculada, el ex o la expareja sentimental de Miriam Morales, el esposo de Karen Roca. Es decir, ¿es un modus operandi? Es un modus operandi, y además ya hay algunas instituciones que están identificadas, por ejemplo, el programa subsectorial de irrigaciones, que ha contratado a los familiares del presidente, a los familiares de la señora Miriam Morales, que contrató también a través de un contrato de 1.600.000 soles a Hidroenergía, que es la empresa del padre de la ministra de Economía. Entonces, los casos no son ni pocos ni de poco valor económico, pero acá viene una preocupación muy grande y que tiene que ver con una pregunta que ustedes, Karina y Nicolás, me hicieron hace como un mes. ¿Cuánto se gasta en este tipo de contrataciones a dedo menores a las 8 unidades impositivas tributarias? ¿No? Porque el presidente dice, es una contratación menor de las 8 UIT, se ha seguido con todos los procedimientos, falso. El primer procedimiento que se tiene que seguir es saber si realmente
se necesita algo, ¿no? ¿Qué se necesita? Y de acuerdo a eso, entre todo lo que se necesita, priorizar, porque no se puede contratar absolutamente todo lo que se necesita porque nuestros recursos son limitados. Priorizar, ¿qué es lo que más necesitamos en estos momentos? De todo lo que necesitamos, ¿qué es lo que más necesitamos? Ahí vamos a priorizar el uso de los recursos. Pero además el presidente dice que es una contratación menor de 8 UIT. Un momento. Aunque sea una contratación menor de 8 UIT, no se puede gastar en aquello que no se necesita. Y aprovechando que el OCE, incumpliendo con sus funciones, no fiscaliza estas contrataciones menores de las 8 UIT, el Estado peruano ha gastado aproximadamente en el 2019 15.000 millones de soles. Eso es algo que ustedes me preguntaron hace como un mes. 15.000 millones de soles en estas contrataciones a dedo, menores de 8 UITs, entre las cuales están las contrataciones de Richard Cisneros y de los familiares y allegados del presidente de la República. Contratos pero lo peor, y gastos, ¿no, Mónica? O sea, porque compras, sí, haces una compra por debajo de 8 UITs y te saltas todos los controles, ¿no es cierto? Finalmente. Se saltan todos los controles que deberían estar supervisados. Donde lo único que falta que pongas en el término de referencia es el nombre del que vas a contratar o el nombre de la empresa a la que le vas a comprar. Porque son tan direccionados. Así es, están direccionados, pero mira el importe. Si normalmente el presupuesto para las licitaciones y concursos públicos es de 30.000 millones de soles, y esos sí se rigen por bases, ¿no? Por convocatorias públicas, ¿cómo la mitad de ese monto, 15.000 millones de soles, se va a gastar en consultorías? ¿Cuántas de ellas realmente no se necesitan? Pero lo peor, Karina y Nicolás, es lo que viene. Y por eso yo digo, la ministra de Economía y Finanzas no debe tocar más la ley de contrataciones del Estado, que ya tiene demasiadas fallas, pero las están tocando para hacer peor nuestra situación. Se ha publicado la semana pasada en la página del MES el proyecto de ley de contrataciones del Estado, que ahora le van a llamar ley de abastecimiento público, y están subiendo la valla de las 8 UITs a 15 UITs para que se contraten a dedo mucho más, Richard Cisneros. Pero con más plata. No sé si me he dejado de entender. Claro, por supuesto, pero con más dinero en el bolsillo de personas que pueden estar puestas allí a dedo. Eso es lo que nos dices. Si hasta ahora se podía contratar a dedo por 32.000 soles, con el proyecto de ley de Economía y Finanzas, cuando se apruebe, y ojalá que no lo apruebe el Congreso de la República, se estará contratando a dedo hasta por 64.500 soles, más del doble de lo que actualmente se está contratando en estas famosas contrataciones de menos de 8 UIT. Claro, porque la comparación que ha hecho el presidente, Mónica, ha sido casi literalmente, a ver, aproximadamente dijo esto, ¿ya? ¿Cuál es el tema de esta investigación? Dijo, la contratación de un trabajador por servicio de tercero. Vean la desproporción. Estamos hablando de obras de mucha inversión. Hay hasta miles de millones injustificados y autoridades inmersas. Lo que él hace es la comparación, ¿no es cierto?, entre obras como la Interoceánica, ¿no es cierto?, y este casito, digamos, de Richard Swing por solo 175.000 soles, ¿no? Claro, casi quiere decir ¿por qué tantas que los pecados por un sencillo? Claro, que comparado los pecados de otro borran sus pecados. ¿Es así en la administración pública? No, cuando uno quiere copiar algo de alguien, tiene que copiar lo bueno, no lo malo que según él hicieron otras personas, en primer lugar. Y en segundo lugar, no estamos hablando de ningún sencillo, porque no estamos hablando solamente de Richard Swing, o de Richard Cisneros, discúlpenme, estamos hablando de otros contratos, de otros allegados del presidente de la República, y que si empezamos a investigar hay muchos más. Yo recibo información que en estos momentos en Produce se están contratando de esta manera indiscriminada a través de estos famosos contratos de terceros. No por nada se ha llegado a 15.000 millones de soles en este tipo de contrataciones, ¿no? Ahora, había otras cosas, disculpa que me salga un momento, pero Miriam Morales estaba en el directorio de Electroperú, pero no era incompatible. O sea, ¿un funcionario público puede ganar sueldo de dos dependencias diferentes? No puede ganar, eso está prohibido por ley. Pero esas son dietas, ¿no?
pasa lo mismo con el peruano. Así es, ellos reciben dietas. Mira, en ese sentido yo solicitaba información a Electroperú, pero todavía no me llega para saber si es que aparte de su remuneración como secretaria del Palacio, la señora Miriam Morales recibía dietas. Entonces, ese punto no lo puedo afirmar. Pero más allá de las dietas, mucho mayor valor tiene el poder de Miriam Morales en el directorio de Electroperú, ¿no? Porque como directora de Electroperú, tenían que aprobar, por ejemplo, el plan de licitaciones y concursos públicos de esa entidad estatal. Entonces, allí hay muchísimo dinero de por medio. Y ya que además estamos hablando de consultorías, habría que ver cuántas consultorías innecesarias fueron contratadas a través de Electroperú, cuántos allegados fueron contratados a través de Electroperú. Tengo entendido que incluso personas que son miembros del directorio de otras empresas del Estado tienen empresas a su vez proveedoras del Estado que fueron contratadas a través de Electroperú para consultorías. Entonces, estamos aquí en una red de corrupción que, entre otras cosas, porque ojo, estamos viendo solamente las contrataciones menores a las 8 UITs, tal vez nos falta tiempo para analizar